Buenas tardes a todos y a todas. Sean bien cordialmente bienvenidos a este video. Su docente Andrés Felipe Bautista Peñalosa y su servidor Yayon Tanase Galicia, junto con el módulo Europa y Rusia de la fibra integradora consecuencias de la pandemia del COVID-19 para la seguridad alimentaria de Europa. A continuación serán tres preguntas, de acuerdo a eso vamos a responder. ¿De qué factores han afectado a la seguridad alimentaria de Europa a lo largo de su historia? En el año de 1846 ocurrió un terrible invierno que cobró miles de vidas en todo el mundo. Uno de los lugares donde fueron más afectados fue en la isla de Irlanda, que era azotada desde el año anterior por una serie llamada Gran Habruna, que fue provocada a través de otros factores por la escasez de papa o patata, destruida por un hongo que en la cosecha de 1845, lo cual le costó la vida a más de 2 millones de irlandeses y empujó a otros tanto a abandonar de sus tierras en busca de una sobrevivencia. La crisis se adujo por la insuficiente medida de autoridad británicas para enfrentar la tragedia de más de cientos de miles de personas emigraron del campo a las ciudades, a lo que se sumaron las epidemias de cólera, de fiebre tiropedia y desinterendia, debido a lo cual aumentó la tasa de mortalidad. Por si fuera poco a poco, el invierno de 1846 fue un imperio de las nevadas que se adelantaron más de un mes de lo habitual. La recuperación de las cosechas, la crisis continuó hasta 1849, pero sus efectos se sintieron en Irlanda durante esas décadas. Entre muertos y desplazados, este territorio perdió más de 4 poblaciones. También fue una de las principales causas de la llegada de la diáspora irlandés, una de las oleadas migratorias más importantes del siglo XVIII, en lo que destinó principalmente de cientos miles de personas en Estados Unidos. ¿En qué forma la pandemia afectó la seguridad alimentaria de Europa en la actualidad? La pandemia de la enfermedad del coronavirus se ha propagado como rapidez de una manera amplia en todo el mundo desde finales del año 2019. Ha tenido profundas consecuencias para la seguridad alimentaria y la desnutrición. La crisis que ha desarrollado ha afectado a sistemas alimentarios, ha amenazado el acceso a todas las personas a los alimentos a través de las múltiples dinámicas. Esto se ha producido no solamente importantes perturbaciones de las cadenas de suministro de alimentos a raíz de la crisis sanitaria mundial, sino también una gran desvalorización económica. Esta crisis ha provocado la reducción de los ingresos y el aumento del precio de algunos alimentos, por lo cual los alimentos han quedado fuera del alcance de muchas personas, donde se ha de menospreciado el derecho a la alimentación, ya ha quedado frenado los esfuerzos por cumplir los objetivos de desarrollo sustentable, de acuerdo según la Organización Mundial de la Salud. El marco estratégico de la FAO busca resplandecer la Agenda 2030 mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, sustentables para conseguir una mejor producción y una mejor nutrición y un mejor medio ambiente, una vida mejor sin dejar a nadie atrás. De acuerdo a su objetivo 2, poner al fin al hambre. Tras las décadas de disminución constante en el número de personas que padecen hambre, comenzó a aumentar en el año 2015 las estimulaciones y llegó a cerca de 690 millones de personas que en el mundo padecen hambre, con un 8.9% de la población mundial de que supone el aumento de hambre. El mundo no está encaminado para alcanzar estos objetivos del hambre cero para el 2030. Si continúan las tendencias residentes, el número de personas afectará más el hambre que se supera los 840 millones de personas en la Agenda 2030. Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las tensiones económicas. La pandemia del COVID-19 podría duplicar ahora una cifra, sumar más de 130 millones de personas que están en riesgo por padecer hambre a finales del 2020 al 2023. Eh, Asimismo, el tiempo necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar más de las personas que padecen hambre y que puedan vivir más en el mundo hasta 2050.
¿Qué políticas podrían seguir la región para combatir ese problema? En el cual se analiza la dinámica fiscal durante el 2021 en un contexto caracterizado por fuertes incertidumbres respecto a la dinámica de la pandemia de COVID-19, una trayectoria económica y social que los países regionan. Según el informe La dinámica de crecimiento 2021, no logra contradecir la caída observada en la actividad económica del 2021 ni 2020, ni tampoco resistir los aumentos de pobreza y la desigualdad. También cabe esperar una lenta recuperación de los niveles de empleo que no permite recuperar la fuerte pérdida de los niveles de ocupación y, asimismo, es importante entender que los paquetes de medidas fiscales durante el 2021 están en un proceso de recuperación económica para continuar mitigando los esfuerzos sociales y productivos económicos y alimentados negativos de la pandemia de COVID-19. La política fiscal debe jugar un papel muy central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia de COVID-19, al mismo tiempo proporcionar el impulso necesario para lograr la reactivación de la actividad económica y la actividad alimentaria y la actividad laboral hacia un desarrollo sustentable de acuerdo al panorama fiscal de América Latina y del Caribe, ha publicado en su página oficial de CELPA, dada a conocer que el informe puesto en la fiscal de los países de la región frente a la crisis humana y económica provocada por la enfermedad del coronavirus, destacada la rapidez con los países que han reducido ante las crisis mediante la adopción de paquetes mediante medidas fiscales que representa en un promedio de 3.2 del Producto Interno Bruto en los países de América Latina. Por último, nos señala en su informe que el manejo de la política fiscal en la actualidad se ve reflejado en los macroeconómicos como poco favorable y altamente incierto. Asimismo, los aumentos de la alimentación se suman a un hecho debido a que la pandemia ha llevado a los países a enfrentar caídas de reducción tributaria, como consecuencia también la actividad económica, la actividad de desempleo y los productos alimentarios. Indica que a lo largo de su estudio mediante medidas fiscales se representa en un país largo de la recuperación de acuerdo al documento de los procesos eh, levantamiento gradual de las medidas de la fiscal. Y por último, su objetivo es construir la reactivación de la actividad económica, la inversión y la creación del empleo y calidad y la alimentación para todos y todas en los países de todos los continentes. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. Se retira este su servidor, Jay Jonathan Arce Galicia. Muchas gracias.